Hola, mis queridos amigos y amigas de YouTube. Para aquellos que están suscritos y los que no están suscritos, sean bienvenidos a Justicia Global nuevamente. Mi nombre es Mateo Salguero. Como ustedes saben, yo soy abogado, pero hoy les voy a hablar sobre una cosa que no todos los abogados tienen, y es que no todos han estudiado dos carreras. Y a pesar de que yo no terminé mi segunda carrera, hoy les voy a explicar cuál es mi experiencia estudiando dos carreras universitarias. Quizás ustedes lo van a hacer, quizás están pensando en hacerlo y posiblemente vaya a ser una mala idea o una buena idea, dependiendo de qué es lo que les pase a ustedes. Hoy les voy a contar mi experiencia. Yo me gradué a los 18 años, después de 6 meses, yo estuve más o menos 6 veces en pausa, desde los 18 años, porque en un inicio yo lo que quería hacer era piloto. Yo apliqué para una beca en Rusia, en donde yo iba a estudiar aviación. La carrera formalmente en inglés se llamaba Aircraft Navigation. En esa carrera iba a aprender a pilotar aviones. Después de eso yo podía haber seguido una especialidad para poder aprender a pilotar no solo aviones, sino también naves espaciales. Entonces básicamente ese era mi proyecto de vida. Ese era mi sueño que yo quería cumplir. Y era posible, aparentemente posible. Simplemente tienen que aplicar a una beca. En ese tiempo se tenía que hacer. Aplicabas una beca en Rusia y Rusia te aceptaba y simplemente tú ibas totalmente gratis, más allá de tener que pagar los gastos de alojamiento y para poder vivir. Eso es lo que yo iba a hacer. No me salió. Me negaron la beca en el instituto en el que yo apliqué. Y como solo había aplicado esa opción, bueno, me quedé sin opción para la beca en Rusia. Entonces, bueno, fue el primer pisotón de la vida y dije, bueno, voy a seguir adelante, no pasa nada. Me deprimí un poco, sí, porque eso era lo que yo estaba esperando, era lo que yo quería hacer y no tuve un plan B. Así que ustedes tengan un plan B siempre. Estuve 6 meses después de que me dieron esa negativa, básicamente estando tranquilo después de que salí del colegio, y empecé a estudiar la universidad allá por el 2020, a inicios del 2020. Usted sabe qué es lo que pasó en ese año. Pasó algo muy terrible en todo el mundo, así que eso también influyó en un poco cómo estudié mis dos carreras. Empecé a estudiar Derecho. Estudié la carrera por descarte, porque dentro de todas las carreras que a mí me gustaron, dentro de todas las carreras que a mí no me gustaron, esa es la que más me gustaba, digámoslo así. Entonces fue un poco un descarte, ¿no? Empecé a estudiar y después de 6 meses de estar ya estudiando la carrera en el primer semestre, apliqué a una beca gracias a un examen que en mi país se llamaba Ser Bachiller. Actualmente creo que ya no existe, pero ese examen, en ese tiempo tú dabas el examen y podías aplicar a un cupo a una universidad pública o lo que yo no sabía, también privada. Entonces yo di mi examen antes de graduarme. Todos tenían que dar el examen y utilicé esos puntos, esos puntajes que a mí me dieron para reclamar un cupo en la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL. Mayormente se dedica a dar carreras a distancia. Entonces yo tuve el cupo para estudiar Ingeniería en Tecnologías de la Información. Y yo empecé a estudiar esta carrera apenas 4 meses después de que empecé la primera. Yo me planteé, ¿será que puedo hacerlo? ¿Será que va a ser posible? ¿Será que yo soy capaz? Yo dije, sí puedo, sí voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Va a estar sencillo, es simplemente estudiar dos carreras. Ahí me equivoqué un poquito. Sí pude, pero les voy a explicar qué es lo que pasó. Yo empecé a estudiar las dos carreras. Las dos carreras no empezaban al mismo tiempo, es decir, cada semestre empezaba a destiempo. Cuando yo empezaba el primer semestre de la carrera de Derecho, tenía que esperar un poquito más para que empiece la siguiente. Entonces tenía un poco de descanso entre semestre y semestre para no tener que mezclarme las dos carreras. Yo también pensé en que eso iba a ser útil, pero llegó un punto en el que todo se acumuló. Todo, absolutamente todo. Yo no tenía vacaciones. Normalmente el semestre no dura 6 meses, dura 4 meses. Siempre me equivoco con los dedos. 4 meses. Entonces no dura 6 meses. Y el resto de los 2 meses que contiene el semestre son vacaciones para los estudiantes. Entonces yo no tenía vacaciones. Yo cuando terminaba de estudiar un semestre de la carrera de Derecho, empezaba a estudiar casi inmediatamente el siguiente semestre de la otra. Entonces yo siempre estaba estudiando. Estuve casi 2 años estudiando todo el tiempo y no tuve vacaciones. Fue muy difícil, fue complicado. Pero les voy a explicar qué es lo que pasó. Cuando yo estuve estudiando Derecho, yo todavía no había cogido mi pasión y mi gusto por el derecho, sino hasta el tercer semestre, en donde empecé a aprender por mi cuenta y también con lo que los profesores me daban, a pesar de que no era tanto el derecho penal. A mí me encanta el derecho penal y considero que yo soy especialista en esa rama, soy muy bueno. Entonces ahí cogí el gusto en el derecho. Y la otra carrera dije, esta me va a gustar más. Cuando empecé a estudiarla, yo escogí esa carrera para que me den el cupo y me dieron en esa. Entonces, la carrera es Ingeniería en Tecnologías de la Información. Estudié las dos carreras, pero llegó un punto límite en mi vida en el que estaba dejando de lado el equilibrio. Ustedes tienen que tener equilibrio siempre.
Y cuando estás estudiando 2 carreras, tienes que pensar en que tienes que tú dedicarle el tiempo a 2 carreras. Todo tu esfuerzo, energía y tu cansancio que vas a tener, el cansancio de tu mente, va a estar puesto en 2 lugares al mismo tiempo. Eso significa que no vas a rendir ni completamente bien en una ni en la otra. Siempre va a haber una en la que vas a rendir más que en la otra. Y siempre va a haber algo que dejes y en algo en lo que te esfuerces un poco más. Es decir, ya saben lo que dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Va a pasar eso, va a pasar eso a pesar de que seas muy bueno en ambas. Yo tenía que conservar 2 becas en una carrera y la otra beca en la otra carrera. Yo tenía becas en ambas. Entonces yo tenía que conservar las becas. Eso significa que tenía que tener un puntaje súper alto en ambas. O si no, bueno, pues chao. Así de simple, porque no tenía el suficiente dinero para pagarme ni la una ni la otra. La otra estaba estudiándolo con una beca del 100%, la de la UTP. Esta fue a distancia. Pero recuerden el evento grande que sucedió en los años 2020 hasta el 2022 más o menos. Ese evento hizo que todas las carreras sean en la casa, todas las carreras sean virtuales. Entonces por eso se me facilitó un poquito más estudiar las 2 carreras, pero todo se complicó cuando regresamos de nuevo a la presencialidad en las aulas en la carrera de Derecho, porque esa sí era presencial, la otra era a distancia. ¿Cómo se maneja un poco la carrera a distancia? La carrera a distancia te dan el material, te dan los libros, te dan las guías, te dan el sílabo y tienes tutorías semanales con cada uno de los profesores, al menos en esta carrera. Y te mandan tus tareas y tú tienes que presentar las tareas, te ponen las calificaciones y bueno, así. Básicamente tú eres el que te fuerzas bajo tu propio horario a estudiar. La diferencia es que yo estaba haciendo las 2 al mismo tiempo. Tenía que cumplir un horario en la de Derecho, y tenía que adecuar mis horarios para seguir estudiando la otra. Fue muy difícil. Como les dije, no tuve vacaciones y yo empecé a descuidar otras áreas de mi vida que son muy importantes o más importantes que estudiar tantas carreras. Te voy a decir una cosa, vas a sacrificar tu salud y la salud es muy importante. Yo llegué a mi punto límite en el sexto semestre más o menos de la carrera de Derecho. A ese tiempo estaba ya en el 4.º semestre de la carrera de Tecnologías de la Información. Llegando a ese punto tan alto de las carreras, ya las cosas se ponen más difíciles, los deberes son más complicados, la materia es más difícil. Entonces yo tenía que estar igualando, intentando coordinar los horarios que tenía con una y otra, y empecé a dormir únicamente 4 horas al día. 4 horas al día, para que vean, era muy, muy poco. Recientemente yo leí un libro que creo que se llama La ciencia del sueño, no recuerdo muy bien, o ¿Por qué dormimos? Es la ciencia más reciente sobre los sueños. Y ahí se explica que las personas deben dormir al menos 7 horas para poder estar completamente bien a nivel mental, a nivel físico y poder vivir plenamente. Y en ese tiempo yo estaba durmiendo 4 horas al día, 4 horas por día, porque yo tenía que madrugar más o menos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana todos los días para irme a una carrera, la presencial, mientras estudiaba la otra y pasaba haciendo deberes todo el santo día. Deberes, porque yo tenía que mantener las notas, básicamente por eso. No porque sea tan necesario sacarse las mejores notas, a menos que tengas una beca, eso sí. Y obviamente me centraba en aprender, pero el cansancio mental es mucho. Todo el agotamiento que tú tienes, el agotamiento mental es mucho, y súmale a eso que no estás comiendo, que no estás durmiendo bien. Bueno, tampoco comía bien, entonces ahí voy. La salud es muy importante. Siempre dicen las personas que la salud es lo más importante, pero quiero que lo pienses de esa manera. Yo estuve únicamente durmiendo 4 horas durante, no sé, casi un año, durante todos los días. Trabajaba, yo lo llamo trabajar porque al fin y al cabo cuando estudias estás trabajando, haciendo algo. Cuando tú pones un esfuerzo en algo es un trabajo. Estaba trabajando y estudiando durante 12 horas al día o más, incluso a veces hasta 15 horas al día. Y casi no dormía porque tenía que hacer los deberes de una y otra. Llegó un punto en el que ya no hubo ningún tipo de equilibrio en mi vida, ningún tipo de equilibrio. Llegué a un punto en el que parecía un zombie completamente. Yo estaba en piloto automático. Llegué a un poco también, a descuidar las relaciones con mi familia, las relaciones con mi novia, las relaciones con las demás personas que estaban a mi alrededor, porque cuando le enfocas tanto tiempo a algo, obviamente vas a tener que dejar lo demás. Ya, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir a jugar, a hacer ejercicio al parque con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá. Y dejé de ir a visitar a mi abuela, a mi abuelo, cuando toda mi familia iba a visitarlos, porque yo tenía que estar en la casa haciendo los deberes. Y eso fue muy, muy grave. Caí en un estado muy malo de salud. Tenía un estrés que no se imaginan, un estrés tan grande en el que el cuello literalmente ya no parecía un cuello, sino parecía un tronco.
el cuello, la cabeza, era un estrés constante, era un cansancio, una falta de energía, una falta de motivación. Básicamente yo era un zombie andando en la vida, intentando únicamente una cosa: sacar buenas notas en lo que yo estaba estudiando. Llegué a un punto tan malo cuando ya estaba más o menos en el sexto semestre de la carrera de Derecho, y yo empecé a hacer pasantías. Dentro del área del derecho administrativo. Entonces estuve 6 meses en la pasantía, y yo necesitaba la pasantía porque tenía que conseguir dinero, aunque el dinero que te pagan no es mucho, pero me dieron un contrato, me afiliaron al IES y yo estuve trabajando ahí durante 6 meses. Y tenía que coordinar la pasantía con el horario de clases presencial de esa carrera, y al mismo tiempo tenía que organizarme en el horario de la otra carrera. Fue horrible. En ese punto yo llegué a mi punto límite de toda mi existencia. Llegué a un punto de tan poca salud en el que sentí que ya no podía más, les juro. Yo llegué a llorar tanto por el esfuerzo y el estrés al que había llegado estudiando mi segunda carrera. Y yo me planteé qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo mal. Y yo dije, quizás no puedo estudiar las dos. Se me está haciendo imposible, no puedo estudiar las dos al mismo tiempo. No lo voy a lograr. Dejé mi salud, sacrifiqué las cosas que yo quería hacer, ya no hacía ejercicio. Yo les dije en el anterior video, y creo que en el otro también, que yo soy muy deportista, me gusta hacer ejercicio, esto del fitness, comer bien, comer saludable. Yo llegué a ya no hacer ejercicio durante muchos meses, porque era tanto el cansancio mental que el cuerpo también se me cansaba, y era tanto el tiempo que le dedicaba a las dos carreras, y a hacer deberes, y a estudiar para los exámenes, que ya no me daba el tiempo para yo hacer ejercicio. Llegué a un punto culmen en el que dije, hasta aquí. Y eso es lo que hoy te quiero dejar como reflexión. Ustedes, si es que están pensando en estudiar dos carreras al mismo tiempo, tengan en mente que su vida se va a desequilibrar mucho. A menos, incluso, por más que ustedes quieran equilibrarla, siempre van a tener que sacrificar áreas de su vida para dar prioridad a la otra, a la que están queriendo darle prioridad. Piensen eso primero antes de estudiar dos carreras. Quizás hay personas, yo conozco personas de mi misma universidad que lo han logrado, sí, lo han logrado. En mi caso yo no pude, porque yo necesitaba equilibrar mi vida, mi salud, tenía que equilibrar con hacer ejercicio, dormir bien, pasar tiempo con las personas que yo quería, y todas esas cosas estaban dejando de lado porque yo tenía que mantener notas altas, altísimas en ambas carreras, y ese fue el principal problema. Entonces, señores, señoras, amigos y amigas que me ven, si ustedes están pensando en estudiar dos carreras, consideren eso. Van a tener que equilibrarse muchísimo y van a tener que dedicar muchísimo tiempo a ambas carreras, porque va a ser el doble de esfuerzo que ustedes tengan que hacer para aprender, y eso va a repercutir posiblemente en su salud. Esta únicamente es mi experiencia, pero créanme que yo en ese momento estuve en el momento más bajo de toda mi vida, sintiéndome como un zombie andante. Ya no era un ser humano, era simplemente una máquina dedicada para estudiar, hacer deberes y pasar de 6 de la mañana a casi 1 de la mañana haciendo únicamente cosas de la universidad. Un sedentarismo absoluto, estar todo el día sentado, todo el día estudiando, todo el día leyendo, todo el día haciendo deberes. No salía el sábado ni el domingo. Aparte de eso, como estaba en el trabajo, era básicamente mi vida era eso. Y ninguna vida puede prosperar así. Entonces nosotros los seres humanos necesitamos recrearnos, necesitamos tener ocio, necesitamos tener contacto con las personas que nosotros queremos, y esas cosas son importantes, no hay que quitarles la importancia. Pero bueno, eso fue lo malo. Yo estuve hasta más o menos hasta el cuarto semestre de la universidad en la otra carrera, de tecnologías de la información, y ahí es cuando decidí dejarla, decidí abandonarla por mi salud, por mi mente, y porque estaba viendo que mi vida se estaba acabando, literalmente. Entonces yo decidí irme de esa carrera. ¿Y por qué decidí irme de esa carrera y no de la otra? Ahora sí, ahora yo soy abogado. La otra ya la dejé, no culminé la carrera, así que no me puedo llamar ingeniero. Entonces yo estuve estudiando 2 años más o menos la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. La carrera de Derecho sí la terminé, entonces sí puedo decir que soy abogado. Pero eso no quita que haya aprendido muchas cosas en la otra carrera también. Ahora les voy a hablar sobre lo positivo de estudiar 2 carreras. Cuando yo estudié las 2 carreras, yo aprendí muchas cosas, evidentemente. Y todo lo que se aprende, incluso si es que no consigues el título, es muy útil, muy útil. Incluso la carrera de Tecnologías de la Información me ayudó a superarme en mi carrera de Derecho. Y yo considero que tengo muchas ventajas por sobre cualquier otro abogado por el simple hecho de conocer cosas de Tecnologías de la Información. Les voy a dar un ejemplo. En la carrera de Tecnologías de la Información yo aprendí mucho sobre la lógica de programación.
sobre la lógica proposicional y cómo funciona hacer estructuras para poder hacer algoritmos y posteriormente programarlo en cualquier lenguaje de programación. Los algoritmos, a mí me da mucho chiste escuchar que la gente dice el algoritmo de YouTube, por ejemplo, el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Google, y etc, etc, etc. Al fin y al cabo, el algoritmo es una palabra que parece muy técnica, pero el algoritmo simplemente es una consecución de pasos, es una ¿cómo lo explico de una forma sencilla? Es una lista de pasos que se tienen que seguir en un orden específico para llegar de un punto inicial a un punto final. Eso es un algoritmo. Un algoritmo, por ejemplo, es una rutina de tu rutina de mañana. Te levantas, te lavas los dientes, vas a desayunar, haces ejercicio, empiezas a trabajar, después almuerzas, después te duermes. Ese es un algoritmo en tu vida. Eso es un algoritmo nada más. Entonces, cuando dicen el algoritmo de YouTube, o sea, parece algo tan científico, pero es nada más que simplemente una secuencia de pasos en orden para llegar a resolver un problema. Eso es lo que se busca con un algoritmo, resolver un problema. Entonces, yo aprendí eso. Aprendí mucho cómo funcionan las estructuras para crear pequeños programas. Yo hice programación en Java. Eso me ayudó porque el derecho, en muchas de sus expresiones en las normas, vas a encontrar enunciados como los que podrías encontrar en un programa. Por ejemplo, en la lógica proposicional te enseñan sobre los conectores lógicos, AND, OR. Por ejemplo, en el derecho puedes encontrar un enunciado jurídico que diga, si es que esta persona mata, recibirá tantos años de cárcel, ¿no es cierto? O si es que esta persona roba, recibirá tantos años de cárcel. Si es que lo redujéramos a un programa de informática, se dividirían en dos proposiciones, ¿no? Primero, que una persona mate. Y segundo, que se iba a llevar la sanción correspondiente. Pero para que una de las dos suceda, primero tiene que suceder la otra. Si es que la primera no sucede, entonces la otra tampoco puede suceder. Y así vas a encontrar enunciados en el derecho que son un poco más complicados de entenderlo desde la argumentación jurídica y la interpretación de las normas, que eso ya te enseñan en la carrera también, pero es un poco más ambiguo, más abstracto y para mi criterio es más fácil entenderlo desde la lógica de programación. Entonces, cuando tú entiendes las conexiones AND, que solo se da paso a la consecuencia si es que las dos se cumplen, por ejemplo, si es que esta persona mata y esta persona, digamos, lo hizo con demasiada violencia, estoy inventándome, ¿no? Esta persona mata y lo hizo con un ensañamiento sobre la persona, entonces va a recibir esta cantidad de años en la cárcel. Esto significa que si una de las dos no se cumple, entonces no se va a recibir esos años de cárcel y se van a recibir otros. Entonces así vas formando tu forma de argumentar y de lógica en el derecho. Eso me ayudó muchísimo porque yo pude hacer eso gracias a tener mis conocimientos en tecnologías de la información, que los sigo teniendo y los apliqué muchísimo en las clases de argumentación jurídica y de interpretación jurídica. Eso te sirve para poder hacer demandas, para poder hacer cualquier escrito en el que necesites fundamentarlo con una norma y la consecuencia jurídica correspondiente. ¿Qué más aprendí en la carrera de tecnologías de la información? Aprendí algo que se llama el pensamiento computacional. El pensamiento computacional nos decía, es que cuando tienes un problema macro, un problema grande, lo que tienes que hacer para poder solucionar ese problema es dividirlo en problemas chiquitos y así muchos problemas chiquitos que tú de ahí vas resolviendo cada uno y de ahí es como resuelves el problema grande. Yo tengo una capacidad muy grande para solucionar problemas gracias a este pensamiento computacional. Bueno, hay muchas más cosas que aprendí. Por ejemplo, también aprendí mucho sobre ética. Y en esta carrera es cuando yo descubrí la filosofía estoica. De forma breve, se explicó en un libro en el que yo tenía que básicamente aprender porque era la materia. Aprendí qué es la filosofía estoica y actualmente me siento casi al 100% de acuerdo o en conformidad con lo que dice la filosofía estoica. Y a partir de eso empecé mi camino de aprender más sobre la filosofía, sobre los filósofos como Marco Aurelio, Epicteto, no Sócrates, no, pero él también lo menciona mucho en el estoicismo. No Sócrates, ¿cuál era este nombre? Zenón. Y bueno, me gusta mucho la filosofía estoica, ahí también lo aprendí. Entonces, la conclusión es que todo lo que tú aprendas en una carrera te va a servir, puede servirte para la otra y viceversa. Y mucho más en estos tiempos en donde todo tiende a la tecnología. Cuando yo aprendí sobre la tecnología, yo aprendí sobre esto de la última revolución industrial, que estamos ahorita en la era de la información. Básicamente el factor de producción es los datos, la información. Por eso es que todo parece gratis, pero no es gratis. Siempre están cogiendo tu información y te venden cosas. Google sabe qué es lo que haces, dónde estás y todo lo demás. Por eso te recomiendan publicidad. Entonces actualmente esa
es la cosa más importante en el mundo y de donde sacan todo el dinero las empresas, y por eso las empresas tecnológicas son las más grandes del planeta. Todas esas cosas aprendí ahí. Todas esas cosas las aprendí ahí. También sé armar computadoras. Yo no armé la mía, pero yo lo que sí hice fue modificarla y aumentarle más piezas, limpiarla. Entonces yo sé cómo funcionan las computadoras. Todo lo que tú aprendas en una carrera te va a servir en la otra, incluso si es que no la terminas. Ojalá puedas terminarlas. Esto es todo. Ya se hizo muy largo. Siempre las despedidas se me hacen muy largas. Ya. Esto es todo. Hasta la próxima, mi querido amigo, mi querida amiga. Que te vaya muy bien. Muchos éxitos.